Gracias por ver esta grabación del seminario web de Reliable Automatic Sprinkler Company. Si tiene alguna pregunta sobre esta presentación, no dude en comunicarse con servicios técnicos de Reliable al 800-557-2726 o envíenos un correo electrónico a techserve@reliablesprinkler.com. Para ver los próximos webcasts y los webcasts anteriores, visite reliablesprinkler.com/webcasts. Una vez más, gracias y disfruten de la presentación. Hola, hola, muy buenos días a todos. Espero que se esté escuchando bien el micrófono. Ok, vamos a comenzar. Miren, es un honor para el equipo de servicios técnicos, el equipo de marketing y el equipo de ventas de Latinoamérica presentar para ustedes este webinar en español organizado por Reliable. Mi nombre es Antonio Luis Reyes, soy gerente de servicios técnicos en Reliable Automatic Sprinkler Company, sirviendo al sur de los Estados Unidos y Latinoamérica. En Reliable, como pueden ver aquí en el logotipo que puse en esta primera diapositiva, dice que tenemos 100 años. O sea, hace poco cumplimos 100 años que estamos fabricando rociadores y válvulas para la industria de rociadores contra incendio. Y hoy voy a hablarles de los requerimientos de los sistemas secos y preacción desde el punto de vista de los profesionales que diseñan y que además instalan sistemas de rociadores. Los sistemas secos y de preacción que fabricamos requieren una presión de aire de supervisión que debe cumplir con los requisitos mínimos de las normas NFPA. No me voy a meter mucho en las entrañas de los compresores o de los interruptores, aunque sí vamos por ahí a abrir uno para ver cómo es por dentro, pero sí veremos sus características y los ajustes que se pueden hacer. Bienvenidos todos nuevamente y gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar aquí. Quiero comenzar con este preámbulo que yo creo que es importante saber para todos ustedes. Muchos de ustedes trabajan solo en sistemas húmedos, sistemas secos o de diluvio, pero vean, NFPA 13 cataloga 4 tipos de sistemas de rociadores. Primero nos habla de la tubería húmeda, que es donde de la válvula hacia todo el sistema de rociadores, todo está cargado de agua y el agua está lista para utilizarse donde el rociador se abra cuando detecta fuego o calor. En la tubería seca, de acuerdo a los requerimientos de la NFPA 13, es más para cuando tenemos riesgos de congelamiento. Entonces, a temperaturas de menos de 4 grados centígrados, deberíamos utilizar tubería seca. Y los sistemas de preacción es similar a la tubería seca, pero para que el sistema se active, tienen que suceder 1 o 2 eventos para que se active. Esto es para sistemas que protegen riesgos muy específicos como museos, salas de cómputo, refrigeradores, etcétera. Y también tenemos lo que son los sistemas de diluvio, que como su nombre lo indica, diluvio es que tira mucha agua, ya sea que sean rociadores o boquillas. Una vez que se abre la válvula, donde descargue el agua, va a inundar todo. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en 2 de estos temas. Obviamente no en todos los detalles, pero sí en cuanto a los requerimientos neumáticos. Así es que vamos a enfocarnos en lo que es la tubería seca y los sistemas de preacción. Aquí lo que quiero es ponerles un ejemplo de cómo se ve un sistema de preacción, que en realidad son, digamos, similares. Obviamente tienen sus diferencias en cuanto al accionamiento, pero todos van a tener un aire de supervisión, tienen sus rociadores y los mecanismos que operan la válvula y alarmas, que también eso pues varía mucho de acuerdo al proyecto. Pero viendo este ejemplo, de lo que vamos a hablar el día de hoy es la alimentación, que puede ser de aire o nitrógeno. De aquí vamos a ver el requerimiento del dispositivo de mantenimiento de aire, que es muy importante en este tipo de sistemas. Y además vamos a echar un vistazo a los interruptores, tanto a los interruptores de aire, así como al interruptor de agua, que es cuando la válvula se abre, por aquí manda una señal de que el sistema está activo y está corriendo agua. Y el de aire, pues obviamente cuando está perdiendo presión el sistema, debe mandar la señal a algún panel. Así es que este es solo un ejemplo. Y cuando todo está en orden, una vez que se abre el rociador, pues va a controlar el incendio. Y bien, pues comencemos. ¿Por qué este tema? ¿Por qué elegimos este tema? Aquí en el Departamento de Servicios Técnicos constantemente recibimos llamadas telefónicas, correos electrónicos de gente de muchas partes que compran nuestros productos, pero después tienen pues algún problema y quieren ayuda. Y para eso estamos, para ayudarles a resolver sus preguntas o dudas que puedan tener.
Entonces, en unas ocasiones, de pronto tenemos a alguien que nos llama y nos dice, ¿sabes qué? Yo tengo una válvula que estoy montando en un sistema seco y yo pues no he podido arrancarlo. Yo ya está todo montado, ya está todo listo, pero por alguna razón el aire no sube presión, parece que se está escapando en algún lado, etcétera, ¿no? Y bueno, decimos, bueno, está bien, pues vamos a revisar cuál es el caso y le decimos, bueno, ¿qué más información tienes? Y finalmente llegamos a la pregunta, dime por favor, ¿qué tipo de compresor tienes? Y, y mi amigo nos dice, déjame ver, pues yo veo que es uno así como plateado. Digo, eso no me da realmente mucha información. Entonces, pero bueno, gracias a la tecnología le digo, ¿sabes qué? Tómale una fotografía a tu compresor, busca la etiqueta, debe tener alguna etiqueta por allí, y de ahí vamos a empezar a ver qué tipo de compresor tienes, porque a veces puede ser que el compresor no sea el adecuado para el sistema en el que están trabajando. Pero bueno, así es como vamos analizando y resolviendo las preguntas que puedan tener. Los objetivos de esta presentación es revisar los requisitos de la NFPA 13 y también vamos a echar un vistazo a la NFPA 72, las ediciones 2019, todas las referencias son de la 2019, y vamos a desglosarlos para comprender mejor lo que significan, lo que nos quieren decir, y revisaremos los requerimientos de los interruptores de alarma y supervisión. Estos, pues, como vemos aquí, son eléctricos, y entonces un diseñador o un instalador diría, ¿sabes qué? A mí no me gusta mucho la parte eléctrica, no entiendo, pero yo creo que sí es importante saber cómo funcionan, porque el instalador, sobre todo el instalador, las compañías que instalan, son las que reciben las llamadas telefónicas en medio de la noche y por si fuera poco también en un fin de semana festivo. Eso no falla. No dejan dormir y eso pasa cuando menos se lo espera. Y a lo largo de la presentación también trataré de encajar en lo que nos gusta decir que son algunas de las mejores prácticas, con algunos de ejemplos para que veamos qué es lo que pasa en el campo y cómo podemos solucionarlo. Todas las referencias de la NFPA que veremos hoy están en todas las ediciones publicadas. Y como les mencioné, las que yo muestro aquí son de la edición 2019, pero también están en las ediciones anteriores, no ha cambiado mucho. Así es que seguramente los capítulos por ahí van a variar, pero esta información va a estar ahí. Solo busquen el título y lo van a encontrar. Entonces no se preocupen si de pronto dicen, oye, es que yo todavía trabajo con la 2016, pues bueno, no se preocupen. Y bueno, en el capítulo 8 de la NFPA 13, edición 2019, encontramos todo lo referente a la presión de aire y suministro. Cuando decimos aire, también nos estamos refiriendo ya sea a nitrógeno u otro gas aprobado, como lo indica aquí. Y también en otro punto nos dice que debe mantenerse la presión de aire o nitrógeno durante todo el año. ¿Y esto por qué? Pues porque la intención es evitar la conversión de un sistema seco en un sistema húmedo. Ha ocurrido, aunque parezca increíble, que hay personas que dicen, bueno, durante el verano voy a convertir todo a un sistema húmedo, voy a hacer que la válvula se abra y que el agua esté lista para utilizarse. Y ya cuando llegue el invierno, pues la voy a convertir nuevamente a un sistema seco. Pero ¿qué pasa si se les olvida? Por ahí la persona que estaba encargada de esto, pues se fue a otra compañía, algo pasó, o se perdieron libros y llegan nuevos técnicos y se quedó así como un sistema húmedo y llega el invierno y con el riesgo de que se congele y entonces ya todo se echa a perder. Entonces, una vez que un sistema es seco o nitrógeno, debe mantenerse así durante todo el año. Y también vemos que en este mismo capítulo, en el capítulo 8, dice, el suministro de aire debe provenir de una fuente que esté disponible en todo momento. En pocas palabras, todos los sistemas tienen un compresor. Todos los sistemas respiran. O sea, quiero decir que tienen contracciones y expansiones que suceden con cambios de temperatura y es inevitable que tengan fugas. Todos los sistemas secos y de fricción tendrán fugas. Aquí estoy haciendo una analogía con estos globos, porque si todos hemos jugado con estos tipos de globos, cuando les metemos aire y los inflamos, resulta que después van perdiendo
presión y van cambiando su forma. Incluso pasa en las llantas, ¿no? En el verano, pues las mantenemos a buena presión. Llega el invierno y por arte de magia, con los cambios de temperatura, las llantas pierden presión y hay que meterles aire. Entonces, lo mismo va a pasar en un sistema que sea neumático de aire. Sobre todo el nitrógeno puede tener menos variación, pero si es aire, con seguridad, el sistema va de pronto a perder presión. Y además dice que el aire debe tener, el suministro debe tener la capacidad de restaurar la presión en el sistema en 30 minutos. Y pudiera ser que tenemos un compresor que alimenta a sistemas múltiples, a varios sistemas. El tiempo de los 30 minutos se va a basar en el sistema que tenga mayores dimensiones. Los demás pueden ser pequeños, pero el mayor se tiene que llenar en 30 minutos. Y bueno, hay una excepción también. Dice la norma que en los espacios que son refrigerados por debajo de menos 15 centígrados, aquí se permite que se restaure la presión en 60 minutos. ¿Y por qué esto? Bueno, como les dije, una vez que el aire está en el compresor, está a temperatura ambiente y pasa a un congelador, a un freezer, lo que va a pasar allí es que el aire va a perder presión, se va a comprimir y entonces va a tardar más en llegar a la capacidad del sistema. Es por eso que en sistemas que son refrigerados, la norma permite que el tiempo de llenado sea de 60 minutos. Y bueno, tenemos aquí el llenado del sistema, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a llenar? Pues con un compresor. Y como les dije al inicio, la elección de un compresor es bien importante. Pueden poner uno de mayor capacidad, pero teniendo ciertas precauciones. Y si se quedan cortos, pues obviamente puede ser que no llenen su sistema en los 30 minutos. Veamos aquí esta tabla, que es una tabla que sacamos de los datos de los compresores que vendemos nosotros. Por aquí en las primeras líneas tenemos modelos de compresores con motores en caballos de fuerza de 1/6, 1/3 y media pulgada. Supongamos que tenemos un sistema de 400 galones y checamos esta tabla y vemos que lo más parecido es bueno, y además otra cosa, tenemos que saber la presión de supervisión a la que va a estar el sistema, porque pudiera ser que tenemos un sistema con una válvula de muy baja presión, que es controlada electrónicamente, o un sistema de baja presión con sus actuadores neumáticos, o una digamos, más convencional, que es de presión diferencial, que puede requerir hasta 40 PSI. En este caso, digamos que necesitamos 20 PSI en el sistema y tenemos 400 galones. Esos 400 galones, obviamente, el diseñador es el que los va a calcular. Una vez que ya hizo el diseño con los diámetros de su tubería, tiene que definir el volumen que va a necesitar. Entonces, en este ejemplo, digamos que tenemos 400 galones y en esta tabla tenemos que 455 para 20 PSI es el adecuado y para ello vamos a requerir un compresor que tenga un motor de 1/3 de HP. Así es, pero vean, también quiero mostrarles que en caso de que tuvieras un sistema que requiere menor presión, por aquí dice 10 PSI, el volumen que proporciona el mismo compresor de 455 se va hasta 955, vean, hasta, pues es más de la mitad la capacidad que da cuando tienes baja presión. Y si el mismo compresor lo quieres usar para un sistema de mayor presión, digamos los 40 PSI, este compresor te va a dar hasta 200 galones. Son las variaciones que puedes tener de un compresor dependiendo la presión que vas a tener en el sistema. Y además, sistemas de baja presión pueden utilizar compresores más pequeños, porque entre más pequeños te vas a ahorrar más dinero, va a ser más económico el compresor. Vamos a ver también cómo podríamos obtener qué compresor vamos a utilizar con las curvas de desempeño del fabricante. Aquí tenemos una gráfica con 3 líneas. La color anaranjada es de medio HP, la línea azul de 1/3 de HP y la gris de 1/6 de HP. Entonces tenemos 400 galones y del lado izquierdo de la gráfica tenemos lo que son pies cúbicos por minuto. Aquí como nota estamos viendo 5.5 pies cúbicos por minuto, pero es solo un dato que estoy dejando ahí como referencia. Más adelante voy a volver a mencionarlo, pero ahora veamos estos 400 galones
con la presión de supervisión de 20 PSI. Aquí marcamos los 20 PSI y nos dice que el compresor de 1/3 de HP nos da 2.5 pies cúbicos por minuto, pero vamos a verificar que esto es correcto. Y además, muchos dirán, oye, es que eso de pies cúbicos por minuto me suena muy extraño y pues yo quisiera digamos, un lenguaje que yo conozca, como son los galones. Decimos, bueno, pues vamos a convertirlo. 7.48 galones es un pie cúbico. Tenemos 400 galones y en pies cúbicos estos equivalen a 53 pies cúbicos por minuto. Para mis amigos que les gustan las matemáticas, han de estar pensando que esto está muy fácil. Pues muy bien, y a los que no les gusta, pues bueno, lo siento, pero hay que echarle a veces un poquito de matemáticas a esto. Estos 53 pies cúbicos por minuto en 30 minutos es igual a 1.78 pies cúbicos por minuto requeridos para la presión de supervisión de 20 PSI. Y mirando la gráfica, este compresor nos da hasta 2.5 pies cúbicos por minuto y requerimos 1.78, es el adecuado. Este es el que podemos utilizar para nuestro sistema de 400 galones. Y luego la norma nos habla de las conexiones del suministro de aire. ¿Cómo vamos a meter el aire al sistema? Para ello nos dice que necesitamos una conexión con una válvula de no menos de media pulgada. Entonces dice que debe instalarse una válvula de retención para el llenado de aire, que aquí la vemos, y además debe instalarse una válvula de cierre que sea listada o aprobada. Así es que no es cualquier válvula, tiene que ser listada o aprobada para la conexión de suministro. Y también nos dice que debe llevar en algún lado una válvula de alivio. Esta normalmente va montada sobre el tanque en el compresor. En caso de que tengamos superpresión en el compresor, pues aquí vamos a liberar presión. Y vean también qué presión es la que vamos a necesitar en el sistema, porque les dije, bueno, puede que tu sistema requiera 10, 20, 40. Entonces aquí vamos a ver este ejemplo que es de una válvula de presión diferencial. La presión que va a requerir esta válvula depende de la presión del agua que se va a alimentar. Por ejemplo, tenemos que un dato normal es de que tenemos muchas veces 100 PSI de entrada, o 7 bares, o 125, 150. Tomemos el dato de 100 PSI. Si tenemos 100 PSI de agua de presión en la válvula, para que esté en equilibrio y esté cerrada, vamos a necesitar presión neumática, dice, entre 25 y 35 PSI. Esto está con estas tablas que están incluidas con la válvula, así es que es importante checarla, y lo menciono esto porque también me han llamado cuando dicen que el sistema tarda mucho en abrirse. Les digo, oye, muéstrame a qué presión tienes el sistema, tomen una foto al manómetro y envíamela, y por ejemplo, para este caso de 100 PSI, resulta que tienen 50 PSI. Digo, wow, oye, tiene 50 PSI. Estoy checando la tabla de la válvula y dice que deberías tener 35. Es por eso que tarda mucho en abrir la válvula, porque está sobre presión y una vez que se abre el rociador, está tardando más tiempo en que se dispare la válvula. Así es que es importante mantener las presiones siempre en los rangos que vienen incluidos en la tabla. Y también hay un método que es un poco más, digamos, científico. Aquí la norma nos dice, o debe ser 20 PSI por encima de la presión de disparo calculada de la válvula de tubería seca. Pero bueno, aquí es meternos en otro tipo de cálculos más precisos. Y a veces cuando queremos ser tan precisos, ya en la vida real no obtenemos lo que queremos. Y yo pienso que es más práctico checar la tabla. Y vean, y también la norma nos dice que debemos tener un mantenimiento automático de aire. Y dice que a menos que se cumplan los requisitos de ese párrafo que dice 82662, que lo veremos más adelante, pero lo normal es que tengamos el suministro de aire de un sistema confiable de la planta todo el año. Aquí quiere decir las 24 horas, los 7 días, los 365 días del año, el suministro de aire debe estar listo para utilizarse. Además, necesitamos un compresor de aire con un depósito también y un dispositivo de mantenimiento de aire. Estas son las características que debe tener la alimentación de aire. Vamos a echar un vistazo a lo que es el dispositivo de mantenimiento de presión. Tenemos aquí el modelo A que tenemos en Reliable. Estos son los componentes que tiene. Se usa cuando tenemos compresores
que tienen tanque. Entonces aquí vemos las válvulas de corte, una válvula de llenado rápido con un bypass. Cuando al inicio es recomendable usarla para llenar rápidamente. Tiene ahí su regulador y ese es. Y entonces esto sería el sistema ideal. Esto es lo que quisiéramos ver siempre. Un compresor con un tanque, un dispositivo que mantiene la presión y válvula seca. Eso es lo que quisiéramos ver siempre, pero bueno, no siempre sucede así. Hay veces que nos dicen, ¿sabes qué? Es que le metí un compresor que me salió más económico, que también está listado, está aprobado para uso en contraincendio y le metí un compresor sin tanque. Y pues además le puse el mantenedor de presión a la válvula. Y aquí ya hay un problema porque no tiene reserva. La presión del compresor sin tanque no es constante. Tiene una presión de encendido y una presión de apagado. Y la mayoría de los compresores tendrán una diferencia entre 5 y 10 PSI entre encendido y apagado. El problema más común es que va a tener un ciclo corto, porque aquí va a haber un problema. El compresor, como no tiene tanque, al arrancar se va a aventar aire con mucha fuerza, pero va a pasar por el regulador de presión del dispositivo. Y ese dispositivo solo va a dejar pasar lo requerido. Y entonces, en algún momento el compresor se va a detener sin que la presión haya sido equilibrada en el sistema. Y entonces el compresor arranca y para, arranca y para. ¿Y qué va a pasar? Pues el compresor se va a quemar, se va a descomponer. Entonces, esto no es la forma adecuada de utilizar un compresor sin tanque. Obviamente así se puede. Ya algunos estarán diciendo, oye, pues no, que no se podía poner un compresor con tanque. Realmente sí se puede, pero esta no es la manera. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Nuevamente, este es un sistema ideal, el tanque, el compresor, el dispositivo, una válvula seca, pero también vamos a empezar a ver que también es muy importante los settings de los interruptores. Aquí si tenemos un interruptor a 35 PSI, la presión de arranque debe ser superior al ajuste del interruptor de aire bajo. Aquí tenemos que este compresor arranca a 30 PSI y el interruptor está a 35. Quiere decir que el interruptor va a mandar señales a un tablero cuando llegue a 35 PSI el sistema porque está perdiendo aire, pero realmente está mandando una señal sin necesidad porque pues no, realmente todavía no debería mandar la señal. Esa señal es para cuando se abrió un rociador o tenemos una fuga muy grande en el sistema, pero no por cambios de presión normales. Entonces, ese interruptor debería ser configurado a una menor presión. Y aquí tenemos el modelo B, que es un mantenimiento de presión, que sí se usa para cuando tenemos compresores, lo que llamamos desnudos, porque no llevan tanque ni interruptores y tampoco válvulas de retención. Entonces, este arreglo del modelo B incluye todo lo que necesita el compresor y el compresor va a arrancar y a detenerse dependiendo la señal que le mande el interruptor de presión. Este es eléctrico. Este es un ejemplo de cómo se utilizaría Tenemos aquí el compresor que, como les dije, es un compresor desnudo. Además, instalamos el modelo B, que es el mantenedor de presión, con el interruptor de presión y de ahí hacia la válvula seca. Esta es la manera correcta de utilizarlo. Pero también nos hemos dado cuenta que a veces meten compresores, que el compresor tiene su propio presostato, interruptor de presión, y además, vean, aquí ya está chocando, está teniendo conflicto con el interruptor de presión del modelo B, porque ya el compresor está recibiendo dos señales eléctricas, entonces no sabe en qué momento arrancar o arranca y para pues muy alocadamente. Igual, en muy poco tiempo ese compresor se va a quemar. Y en esos casos, lo mejor es no poner el modelo B y dejarlo con su propio presostato. ¿Qué más dice aquí? Dice que un compresor sin tanque, si no tiene el tamaño correcto, potencialmente puede mantenerse encendido con un rociador abierto y no permitir que el sistema se dispare. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos un compresor que tal vez, porque alguien, como les dije anteriormente, alguien dice, no, le voy a meter uno que tenga un poquito de mayor presión y que me dé más aire de lo que necesito para estar del lado seguro. Y tenemos un sistema seco y un rociador se abre. Pero ¿qué pasa si este rociador es un pequeño? Hay rociadores que son de factor K 2.8 o de los 5.6, incluso pudiera ser que se abre porque detectó fuego, pero el compresor arranca y al arrancar está compensando el aire que está tirando ese rociador y al compensarlo está evitando que la válvula se abra. Entonces es por eso que
que todo tiene que estar siempre, todo bien calculado, bien equilibrado, porque con esto el sistema no va a disparar y el incendio pues va a seguir creciendo. Y aquí está el párrafo que veíamos anteriormente, cuando decía que si se cumplen estos requisitos es cuando podemos utilizar este tipo de compresores desnudos. Dice que cuando tenemos un sistema de capacidad de menos de 5.5 pies cúbicos por minuto, o sea, el volumen es alto y la presión es muy baja, dice a 10 psi. Solo cuando tenemos este tipo de sistemas con presiones muy bajitas es cuando podemos utilizar este tipo de compresores. Es muy raro que veamos este tipo de sistemas y es por eso es muy raro que veamos sistemas con compresores así, sin tanque. Lo recomendable es que siempre lleven tanque. Y también, si lo van a utilizar, es algo que debemos considerar siempre. Dice que la presión de arranque debe ser igual o superior a la presión mínima recomendada para la válvula seca. Entonces, los compresores siempre vienen con su información técnica. Y aquí, por ejemplo, el de la izquierda nos dice que arranca a 20 psi y se detiene a 26. En ese rango va a estar siempre encendido. Y luego para sistemas que son convencionales, tenemos los de 40 psi, ahí arranca y se detiene a 50. Y bueno, y también tenemos el mantenedor de presión, el modelo B, que también aquí tiene sus settings, donde dice que arranca a 27 y se detiene a 35. Y veamos nuevamente el mantenimiento automático, lo que quisiéramos ver siempre, que la norma nos dice que cada tubería seca debe tener un dispositivo de mantenimiento de aire dedicado, un mantenedor de presión por sistema, o sea, por válvula. No pueden tener uno solo para varias válvulas. Lo que sí pueden tener es un compresor con varias válvulas. Pero aquí vean, si utilizaran un sistema, un compresor desnudo con 3 válvulas, al menos lo que van a requerir, además si cumplen con esto de que un volumen alto y una presión baja, van a requerir una válvula de retención. Y eso para que el aire no escape de un sistema y se vaya al otro. Entonces siempre debe tener su válvula de retención. Y en el caso de nosotros en Reliable, ya incluimos una válvula de retención en el trim de la válvula seca. Ya está listo de acuerdo a lo que pide la norma. Y bueno, y para los que todavía son necios y dicen, es que yo sí lo quiero usar porque mi sistema requiere mucho volumen a baja presión. Bueno, hay pros y contras. Vamos a revisarlo. Un pro, bueno, vas a gastar menos dinero. Sí, sí va a ser más económico porque requieres menos equipo. Solo el compresor sin tanque y sin mantenedores de presión. Ese es un pro. Otro pro, pues es que vas a visitar al cliente, lo vas a saludar, le vas a preguntar cómo va la familia, cómo va todo, pero realmente es todo el pro que yo puedo ver aquí. En cambio, en contras tenemos más asuntos que revisar. Por ejemplo, no hay reserva de aire. En caso de que tengamos un corte de energía, no vamos a tener aire, que es como pide la norma, que siempre debe estar disponible, porque pues, el compresor va a estar fuera de servicio. Igual, si se descompone o se quema, no vamos a tener aire listo para los sistemas. El compresor va a arrancar constantemente. No hay mucha flexibilidad con las presiones. Arranca y para, pero no tenemos un ajuste pues más preciso para cada uno de los sistemas. Y además no es la mejor práctica. Es por eso cuando a mí me llegan a preguntar qué tipo de compresor necesitan para su sistema, les pido las características de su sistema, pero siempre casi seguro que les voy a recomendar un compresor con su tanque. Aquí déjenme hacer un paréntesis rápidamente. Mientras me están mirando este webcast, por favor, pueden verificar si están utilizando la versión gratuita de Microsoft Teams. Simplemente hagan clic en el icono que está en el encabezado y esto mostrará su perfil de usuario. Si están utilizando la versión gratuita, dirá Microsoft Teams gratis, por ahí encima de su nombre. Y los usuarios que tengan versión gratis y que además estén interesados en recibir un certificado de educación continua o simplemente quieran tener ahí como un diploma en su oficina, pues bueno, por favor, aquí en el chat pongan su correo electrónico, su nombre en la sección de preguntas y respuestas. Y entonces, si están anónimos, pues ahí pueden poner sus datos. Y también para los que están en grupo, porque también la vez pasada tuvimos ahí un pequeño problema. Si están en grupo, por favor, indíquenos cuántas personas están mirando este webinar con su nombre y su correo electrónico para enviarles el certificado a cada uno de ustedes. Pero igual, si tienen preguntas después del webinar, pueden enviarme un correo y les ayudo con mucho gusto.
Ok, sigamos. La NFPA 13 igual nos dice que la conexión eléctrica no debe ser con un enchufe o con un switch que, como los que normalmente usamos de uso común. Los compresores deben estar conectados directamente a un panel de control y esto es de acuerdo a la NFPA 70 en el artículo 470. Entonces, siempre tiene que estar conectado directamente a un panel eléctrico y no con contactos y switches. El suministro para los sistemas de preacción, pues debe ser exactamente lo mismo que los requisitos para la tubería seca, es lo que nos dice la norma, no importa si es seco o sistema de preacción, los requisitos van a ser iguales. Y también al inicio les dije que podemos meter aire o nitrógeno u otro gas aprobado. Otro gas aprobado, bueno, eso lo dejaríamos aparte. Lo más común es meter aire y después de eso muchos ya están utilizando lo que es el nitrógeno. Y para eso tenemos que en nitrógeno pueden tener ustedes generadores de nitrógeno o botellas de nitrógeno. Ahí está su elección. Pueden platicar con los vendedores de Reliable y pueden seleccionar lo mejor que necesiten para ustedes. Y en cuanto a los cilindros, a veces nos dicen, ¿sabes qué? Es que ¿de qué tamaño voy a poner mi cilindro? Y digo, bueno, pues esa es una buena pregunta. Yo creo que más bien tienes que saber de qué tamaño es la fuga que tienes en tu sistema, porque realmente sí hay algunas prácticas, pero digamos, no es algo que esté exactamente definido, pero pueden usar diferentes tamaños. Y vean, para el suministro de nitrógeno, estos son los componentes que se requieren. Aquí digamos que tenemos los cilindros o botellas de nitrógeno. Vamos a requerir un regulador porque viene a mucha presión. Un regulador, tenemos que saber si al momento en que se está perdiendo la presión, con un interruptor de baja presión que mande una señal de que algo está pasando allí, que hay baja presión, y además un mantenedor de presión, que es el que nos va a dar esa presión fina, que es la que necesitamos en el sistema. Estos son los componentes que requiere un sistema que tiene nitrógeno. Y también para los que quieren algo pues, mucho más automático, tenemos este panel, que es un cambio automático y mantenimiento, que utiliza dos bancos de suministro, un regulador, y tiene un regulador primario y un regulador secundario, que es el respaldo. Tenemos también un interruptor que va a indicar cuando tenemos baja presión y con ahí los manómetros. Al ser un gabinete, tiene su tapa. Cuando lo cerramos, los manómetros siempre van a estar a la vista. Aquí, como nota, algunos dirán, oye, yo nunca he visto un interruptor que tenga luces. Pues, bueno, les comento que solo se los pusimos para propósitos de show, para mostrarlos a nuestros clientes cuando hacemos pruebas de nuestros sistemas. Esos no vienen de fábrica. Y vamos a ver, en cuanto a supervisión, el NFPA 72 nos dice que para todos los tipos de sistemas nos debe indicar cuando tengamos presión alta como presión baja para todos los sistemas. Cuando tenemos un sistema seco que es con una válvula diferencial que tiene presión más alta, que nos dice que debe mandar una señal de anormalidad cuando la presión aumente o disminuya 10 PSI. Con un cambio de 10 PSI debe enviar una señal a algún panel de control. Y luego, para los que son de baja presión, siempre tenemos que checar las instrucciones de instalación del fabricante. Ahí vamos a indicarles cuáles son las condiciones de presión alta y baja. Y aquí vamos a ver algunos de los ejemplos de los que son los interruptores de presión. Estos son de la marca Potter. Aquí les voy a mostrar estos tres ejemplos, el PS25, el PS40 y el PS10. El PS25 es para sistemas de baja presión, es donde más los utilizamos. No quiere decir que siempre tenga que ser así, pero es, digamos, lo más común. Para sistemas diferenciales, presiones un poquito más altas, el PS40. Y cuando tenemos alarmas de flujo de agua, siempre estamos utilizando el PS10 o también para sistemas de preacción de doble interlock, que son eléctricos. Utilizamos más este modelo, el PS10. Y ahora quitémosle la tapa a esos interruptores y veamos qué es lo que está adentro de ellos. Este es un interruptor típico. Y como vean, todos decían PS10-2, el 25-2, 40-2. Quiere decir el guión 2 que tiene dos interruptores internos, dos líneas de interruptores, como los que vemos aquí en la imagen. Y también tiene una etiqueta donde dice que si es para flujo de agua,
tienes que utilizar un cable allí en el COM, o sea que es el común, con el contacto número 1. Así es como debe estar. Y esta es una configuración correcta. A la presión atmosférica no va a mandar ninguna señal y se va a activar solo cuando recibe presión. Aquí veamos este ejemplo que lo hizo a mi compañero Scott Hanson en su garage. Él lo hizo ahí en su cochera. Él armó este sistema que está simulando un sistema seco. Tenemos suministro de presión de agua. Aquí el actuador neumático está simulando como si fuera una válvula seca. Tenemos aire a 23 psi. Tenemos un interruptor que nos va a indicar cuando baje la presión a 18 psi y la línea de flujo de alarma de agua. Aquí vamos a agregar, a tirar más bien presión. Aquí el sistema bajó a 18 psi. El sistema se activa y cuando tenemos agua corriendo, también ya recibe una señal el interruptor. Entonces, esto es una configuración correcta. Y la manera incorrecta es, ¿qué pasaría si lo conectamos en el número 2? Si lo conectamos en el número 2, incluso a presión atmosférica ya va a mandar una señal y cuando baje la presión, vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos nuevamente el sistema. Aquí, vean, la presión atmosférica estaba encendido y ya cuando el sistema se activa, pues se apaga. O sea, pasó lo contrario. Esto no es una buena manera de hacer la conexión. Y tenemos aquí el interruptor de aire, el PS25 o el 40, es lo mismo. Esta es la manera correcta en cómo se va a configurar. Es con un cable en el común y el otro en el número 2. Entonces, cuando está presurizado, no va a mandar ninguna señal. Y al momento que baja la presión es cuando va a mandar la señal. Aquí tenemos un sistema a 23 PSI. Y cuando el aire está bajando la presión y cuando llega a 18 PSI, manda una señal. Entonces, esta es la manera correcta en cómo tiene que estar conectados los cables en el interruptor. Y luego tenemos aquí la manera incorrecta. Ahora igual, en vez de conectarlo en el número 2, lo conectamos en el número 1. Y entonces vamos a ver aquí qué es lo que pasaría. Tenemos una baja presión de aire y cuando llegue a 18 PSI, vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos subiendo la presión y al subir la presión se activó. O sea, igual pasó lo contrario. Debería estar encendido en baja presión y apagarse en alta presión. Entonces, estos son casos que suceden muy frecuentemente. También nos dicen eso. Nos dicen, ¿sabes qué? Es que algo está pasando en el panel de control, o el panel no sirve, o el interruptor no sirve. Entonces es cuando les decimos, ¿sabes qué? Quítale la tapa y vamos a revisar por dentro cómo está conectado. Y son de las cosas que nos encontramos muchas veces. Y esta es la manera correcta también cuando queremos saber si el sistema está conectado a alta presión. Entonces, cuando el sistema está presurizado, no tiene señal y se va a activar cuando aumenta la presión. Vamos a ver. Dice aquí que tenemos aquí el sistema a 23 PSI. Vamos a aumentar la presión. Cuando llega a 28 PSI, se activa. Quiere decir que es correcto. Entonces, tenemos aquí como una alta presión. Igual esto es opcional. Y como les dije, depende de las fichas técnicas y de los modelos de las válvulas, si vamos a poner interruptores de alta presión. En este caso, pues nos pasamos, habría que bajar la presión del sistema. Y luego tenemos la manera incorrecta. Le estamos conectando nuevamente, como los otros ejemplos, en el número 2. Y vamos a ver aquí qué es lo que pasaría. Aquí tenemos la presión a 28 PSI, la presión de alta presión. Y la presión del sistema en este momento está a más de 30 y la presión está bajando y se activa. O sea, igual pasó lo contrario. Esta es una manera que también es incorrecta de hacerlo. El interruptor, vean, por debajo de las conexiones, tiene aquí como es un tornillo de ajuste. Este tornillo de ajuste es muy sensible. Hay personas que en su afán de querer ajustar allí la presión, pues, pues se ponen a dar vuelta y le ponen vueltas de más y dicen es muy difícil configurarlo. Y entonces lo que decimos es que, bueno, vamos a leer primero lo que nos dice el fabricante. Tenemos que ajustar como indica el fabricante. Vamos a mover poco a poco, porque a veces un pequeño movimiento pues significa mucho, nos da una buena variación de ajuste en el interruptor. Entonces, les decimos,
Ve moviendo por ahí el tornillo poco a poco y vamos a ver qué pasa. No le des un cuarto de vuelta ni media vuelta porque entonces no vamos a llegar a lo que queremos. Va a ser realmente muy difícil llegar a lo que queremos. Y luego vamos a ver que también esto nos dice que tenemos que checar los manuales de la válvula y vean, por ejemplo, la válvula DDX de baja presión que vendemos nosotros, recomendamos no usar válvulas de purga para probar los interruptores de baja presión en el trim, porque una válvula de purga lo que hace es que tira aire muy rápidamente. Entonces, eso hace muy, muy difícil ajustar allí y lo que pasaría es que si tira presión muy rápidamente va a disparar la válvula. Entonces, igual, imagínate, si ya tienen presión en el agua, ya está todo, digamos, bien armado, pero quieren aún así ajustar allí su interruptor y de pronto abren una válvula de purga, pues el sistema se va a disparar y van a activar todo. Entonces, estas válvulas de purga no se deben utilizar en sistemas que son de baja presión. Y bueno, aquí sigamos con este ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos en el sistema de aire, tenemos dos interruptores que están aquí en línea, un manómetro, y vamos con el tornillo de ajuste, el mismo tipo de compresores, vamos a hacer que el sistema está a 23 psi. Vamos a tirar presión y cuando llegue a 18 psi, se active uno de ellos y cuando llegue a 5 psi, se abra el siguiente. Aquí tenemos sistema 23, estamos tirando presión. Ya estamos en 20 psi, 18 psi y se activó. Es la presión que buscábamos. Y seguimos tirando aire en el sistema, sigue bajando la presión. Aquí estamos en 10 psi. Sigue bajando, estamos a punto de llegar a los 5 psi. Ahí están los 5 psi. Entonces, los dos interruptores están configurados correctamente para lo que queremos. Y veamos aquí un ejemplo de aquí, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tenemos el sistema 23 psi, un interruptor a 18 y 5, así como lo teníamos anteriormente. Pero tenemos que el sistema se va a disparar a 7 psi. Entonces, veamos, vamos a echar a andar el video para que vean. Aquí, ¿qué pasaría? Aquí va a suceder algo raro. Estamos tirando la presión, está en 20 psi. Y está llegando a 18, se activó el primer interruptor. Estamos llegando casi a los 10 psi. Aquí tenemos a 7 psi, se disparó el sistema y después se activó el interruptor de baja presión. Entonces, es siempre importante, o sea, no solo prestar atención a los interruptores de agua, sino también a los de aire y estar jugando con todas las variables y además que tenga sentido, que todo tenga sentido. Aquí no tuvo sentido que primero se disparó el sistema y después nos mostrara que tenemos baja presión de aire. Entonces, hay que estar checando todo eso en nuestros sistemas. Y bueno, vamos a ver una más. Ya casi estamos por terminar. Y vean, otro ejemplo que nos muestra mi amigo Scott Hanson. Aquí dice que muchas veces las mejores herramientas son las más simples. Les dije, todos los sistemas tienen compresiones, tienen expansiones y tienen fugas. Eso es inevitable. Depende qué tan grande sea la fuga y qué tan buenos somos para reparar esas fugas. Pero un método bien simple para saber dónde están las fugas es esto. Eso yo creo que todos los hemos utilizado de muchas maneras. Y para muchos usos tenemos aquí el jabón y el agua, la solución jabonosa, que lo aventamos y si saca burbujas quiere decir que tenemos una fuga y podemos ahí reparar. Los sistemas son muy grandes, a veces es difícil encontrar dónde está la fuga, pero con un poco de paciencia pues se puede encontrar y les digo, siempre va a haber fuga, pero el caso es de que queremos que sea lo menor, que sea lo más pequeño posible.
y teniendo pequeñas fugas, pues bueno, pues no vamos a necesitar que el compresor arranque constantemente o nuestros cilindros de nitrógeno, pues igual se acaben muy rápidamente. Siempre estar checando eso. Así que son de las herramientas que yo sé que muchos de mis amigos que están en el campo, que trabajan en instalación y mantenimiento siempre las tienen a la mano. Así es que síganla teniendo y denle pues el uso que debe tener. Esto es todo de mi parte. Aquí está el contacto de servicios técnicos en Estados Unidos. Tenemos el 1-855-72-72-6. Y para mis amigos de Latinoamérica, pueden escribirme directamente a mí, Antonio Luis, ahí dice aluis@reliablesprinkler.com. También pueden escribir a servicios técnicos, que es el correo que mostramos ahí, el techserve@reliablesprinkler.com. Solo que allí, quien esté contestando ese correo, lo más común es que sea alguien que solo habla inglés. También pueden enviarlo ahí y ellos me lo van a enviar a mí. Y yo igual, si de pronto yo me tardo mucho en contestar, pueden enviar un correo a TechServe o con Jesús López o Marcelo Nieves y con gusto les vamos a ayudar. Y bueno, esto es todo de mi parte.